Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Vamos a ver, empiezo este vídeo respondiendo a un comentario de Juan Bosco Ferrando Romero. Lo habrán podido leer en el vídeo anterior, donde me plantea un supuesto, ¿no? Un supuesto, un hipotético caso, digo yo. Si hubiera necesidad de utilizar algún perro de otra raza que no sea el perro de presa canario para mejorar el instinto de guarda, defensa y lo que, o sea, desde el punto de vista funcional, en términos generales, me imagino yo que lo plantea. Pues bueno, esto está respondido ya en vídeos anteriores. Lo he planteado. Si vieran los vídeos míos, pues entonces se ahorrarían, porque ya está respondido, se ahorrarían la pregunta. Porque entonces me veo obligado a volver sobre lo mismo. Por eso yo recomiendo reiteradamente que vean mis vídeos. Y cuando vayan viendo mis vídeos y los asocien a las preguntas que les sugieren algunos vídeos de los últimos, ¿no? Pues ya no habría lugar. De todas maneras voy a responderlo. Voy a poner como ejemplo lo que me planteaba una señora italiana, criadora de cane corso, está en mis vídeos anteriores, que me llamó por teléfono para charlar conmigo y a ver qué posibilidad habría para que yo le vendiera cachorros de presa canario y para meterlo en su plan de cría del cane corso, para remediar los problemas de displasia de cadera, de las bocas, del instinto de guarda, en fin. Entonces yo lo que le respondí a esta señora por teléfono, y lo he planteado en vídeos, yo le dije que los problemas que hay con el cane corso, que eso se puede hacer extensivo a otras razas, pues que eso hay que remediarlo utilizando perros de cane, o sea, ejemplares de cane corso, dentro de la raza. No meter presa canario o meter cualquier otra. No. Pues eso, pasado a la pregunta que me hace Juan Bosco, en el perro de presa canario, pues la respuesta es la misma, pero a la inversa. O sea, en lugar del cane corso, pues es el perro de presa canario. Y planteo yo, ¿qué utilizaría un criador? Que no es mi caso. ¿Qué podría utilizar un criador? Pues yo no le veo solución fuera de la raza, ¿no? Echar mano de ejemplares de lo mejor que hay dentro de la raza presa canario, porque los cruces que se hicieron, perdámonos ya, mejor dicho, no perdamos de vista de que lo que yo he venido planteando, porque fui el que puso en claro, en público, que el perro de presa canaria era un producto de cruces, no de unos perros que se estaban recuperando, que se estaba recuperando la raza, de ejemplares que venían de atrás. No, todo eso era mentira, y eso lo pretendió el Club Español del Perro de Presa Canario antes de ser Club Español, y después una vez pasa a ser Club Español cuando ya lo reconoce la FCI. Bien. Entonces quiero decir que ya hace muchos años, hace décadas, lo de los cruces. Y yo he denunciado que ha habido personas, y sigue habiendo personas en Canarias y fuera de Canarias, que cuando se les mete en el gorro utilizar a otro perro que no es perro de presa canario, lo meten ahí. Por ejemplo, yo podría hablar de Alabais, podría hablar de Bull Mastiff, que sigue en el tema, que se ha utilizado el Mastiff, pero que eso se ha venido. Y eso pasó, lo mismo pasó con el mastín napolitano, que en el vídeo anterior ya yo lo planteo.
los cruces, y que el señor propietario del criadero de Diponsano, pues le comentaba a un criador de mastín napolitano hace muchos años de eso, de Málaga, en una entrevista que le hizo este criador de Málaga de mastines napolitanos, pues que todavía estaban utilizando criadores italianos de mastín napolitano, le seguían metiendo mastín inglés. Y a saber qué otras cosas, ¿no? Ahora no sé, no puedo hablar. Incluso últimamente, pues, que hay cosa que yo ignoraba, que al parecer, yo no lo afirmo, sino que se ha hecho el comentario y está en las redes. Sharpei. Sharpei, bueno, yo sí sabía de dogo alemán, de capa tigrada, capa leonada, capa negra y capa azul, ¿no? Y que se utilizó el Mastiff, por supuesto, el mastín inglés. Incluso parece ser que en algunos criadores le metieron también el bulldog inglés. Y bueno, y eso pues se vino arrastrando y fueron eliminando dogo de Burdeos y la capa caoba, pues la han ido eliminando. Los prognatismos, consecuencia de los cruces con bulldog inglés, y no sé si metieron también el Bull Mastiff, yo no tenía noticias de eso. Yo, los que he mencionado, que es lo que yo mencioné ya vídeos atrás, de hace años, ¿no? Bien, entonces, digo yo, ¿a alguien se le puede ocurrir a estas alturas meter en el perro de presa canario para mejorarlo en algunos aspectos? ¿Qué razas? Cane corso, mastín napolitano, dogo alemán, dogo argentino, mastín inglés, otra vez, bull mastiff, otra vez. Pues yo pienso que todo eso es pasos atrás, y es no tener los conceptos claros. Ya yo lo he venido planteando en vídeos anteriores, véanlos, los nuevos que entran en mis vídeos, véanlos, que son 100 y tantos vídeos, y en todos aporto cuestiones muy importantes en torno al perro de presa canario como raza, ¿no? Con respecto a la funcionalidad, la descripción de lo que es un verdadero perro de presa canario con arreglo al patrón racial, en fin, hay mucho material detrás, así que vayan a esos vídeos y luego pueden ver al mismo tiempo lo último que yo estoy sacando y miren los anteriores, porque claro, en los anteriores yo he planteado desde el principio cuestiones muy importantes relacionadas con el prototipo racial del perro de presa canario. Moderno, de mediados de los 70 para acá, lo repito, para los que no me han seguido, hay personas que según cuentan, ¿no?, pues han visto todos mis vídeos, e incluso personas que no crían perro de presa canario, ni han tenido nunca perro de presa canario. Concretamente puedo hablar de un ingeniero industrial que es el esposo de una ex alumna mía de equitación. Pues este señor me pidió, bueno, la esposa le regaló el libro mío a él, al tío de aquí, que yo lo conozco, tengo una muy buena amistad con él, a otro tío que está en Barcelona, y entonces el esposo, el ingeniero, pues según me ha comentado, y está leyendo mi libro y viendo mis vídeos, ¿no? Y que él no se había imaginado, porque claro, este señor podía haberlos visto antes. Pero claro, él no está en el mundo del presa, pero desde que la esposa le regaló mi libro dedicado, pues le interesó tanto el libro que está viendo al mismo tiempo, aparte de leer el libro, está viendo mis vídeos. Bueno, y ahí puede entender mucho de lo que tiene que ver con respecto al perro de presa canario y a los perros aborígenes de las Islas Canarias y los perros de ganado majoreros y en fin, todo lo que tiene que ver con las razas caninas canarias que proceden de allá. Dejemos los perros de aborígenes de Gran Canaria y Tenerife, pequeñitos, esos que yo los toco también, vamos, están muchos vídeos, y lo otro pues ya sabemos que es de España, pero seguiremos hablando sobre el tema. Entonces, ¿qué se le va a meter al perro de presa canario? Pues a mí no se me ocurre nada. A mí lo único que se me ocurre, que me parece que es lo acertado,
es salvar la raza con ejemplares de dentro del perro de presa canario. Yo me acuerdo siempre del caballo español, que empiezan a crear el caballo español barroco, ¿no? Por orden de Felipe II, hijo de Carlos I de España y V de Alemania, Carlos V, pues el que dirigía la yeguada hablaba de que había que utilizar dentro de la raza, ejemplares dentro de la raza. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora no voy a hablar de otros temas, o sea, de algo que sí se le metió en el caballo bueno, que yo lo he apuntado en algún vídeo, ¿no? Que se le metió caballo oriental no hace mucho tiempo, no hace muchas décadas, al caballo español, al caballo, y hay una línea con muchísimo éxito en las competiciones de doma clásica y todo eso. Bueno, entonces, volviendo a lo de los perros, ahí en lo de los caballos dicen dentro de la raza, utilizando caballos de la raza y buscar lo más funcional, pero para no perder lo que se ha logrado en tipicidad, ¿no? El prototipo racial. Pues en el perro de presa canario os digo lo mismo. Lograr sacar adelante un prototipo de perros producto de distintos cruces es muy difícil, dificilísimo. Entonces lo mejor es hacer uso de la endogamia inteligentemente aplicada, pero todas las razas en sus inicios ha habido no un abuso, pero sí un uso de la endogamia. Eso se hizo con el pastor alemán a finales del siglo XIX y con todas las razas. En los principios, que pueden ser 2, 3, 4 décadas, pues no digo que sea exactamente así, las décadas, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, hacer uso de la endogamia, pero una endogamia inteligente, no lo puede hacer cualquier improvisado que utiliza el padre con la hija, el abuelo con la nieta, entre hermanos, yo qué sé, la madre con el hijo. Bueno, pues se puede hacer, pero cuidadito, cuidadito, porque con eso lo que podemos es concentrar las cualidades, lo que andamos buscando, o todo lo contrario, echar a perder lo poco que se ha construido. Entonces, yo sinceramente pienso que lo que yo le recomendé a esta señora italiana hace unos años, sigo en mis 13. El perro de presa canario, yo lo estoy haciendo así, y como yo, otras personas inteligentes y con un plan de cría bien planteado, valga la redundancia, pues, y evolucionar sobre esa base. El cane corso yo pienso que es lo mismo. El mastín napolitano lo mismo. Limpiar todo lo que han ido metiendo ahí de forma inadecuada, o sea, la selección que han llevado a cabo, tienen que desandarlo. Tienen que desandarlo. ¿Cómo se desanda? Hombre, pues utilizar los mastines napolitanos más limpios de pellejos, ¿no? De arrugas, ir seleccionando, cuando digo atrás, es pensando en los orígenes. Lo mejor que iba saliendo, pues eso, recuperarlo. Y limpiar. Y en el cane corso, bueno, allá los criadores, lo mismo que los criadores, pero estoy hablando de cuál es mi opinión, buscando estos símiles con respecto al perro de presa canario. El Bull Mastiff, un día le planteé yo a John Young inglés de Londres, que los primeros perros de presa, y me parece que los únicos que tuvo, eran de Inema Courtauld, o sea, de los nuestros, y yo le planteé que por qué no seleccionaban el Bull Mastiff, y me dijo que no, que lo habían intentado, pero que no. Bueno, yo pienso lo habían intentado no sé con qué conocimientos, porque yo estoy absolutamente convencido que partiendo de los Bull Mastiff que hoy en día hay, no metiéndoles perro de presa canario, no, de lo que hoy hay, buscar determinado ejemplar macho para ponérselo a determinadas 2 o 3 perras o lo que quiera que sea, o el número que sea. Ir limpiando, ir mejorando esas bocas, esos caños nasales,
el temperamento, el instinto de guarda. Yo pienso que se podría llegar a algo, pero claro, para eso hay que invertir dinero, tiempo y conocimientos, porque sin conocimientos no van a ninguna parte. Y lo mismo puedo decir yo del bulldog inglés. Parece ser que en Estados Unidos hay algún que otro criador que está aplicando este modelo que yo estoy planteando. Bulldog inglés, según qué bulldog inglés, sin meterle otra cosa. No hay por qué ahora mismo meterle bulldog americano al bulldog inglés, pienso yo. Ahora, eso ya cada cual con su criterio. Es simplemente una forma mía de entender cómo se puede recuperar una raza. Eso es recuperación. O sea, evitar los perros que no se reproducen fácilmente. Porque claro, las perras que hay que estar haciendo cesárea generación tras generación, a mí me decía hace unos cuantos años, 30 años por lo menos, ¿no? Miguel Ángel Morales Bello, el veterinario que se jubiló hace años, pero que ejerce la hija, Anita Morales. Bueno, pues Miguel Ángel me decía a mí que ellos tenían varios clientes que criaban bulldog americano y que todos había que hacer inseminación. O sea, no había un solo macho que cubriera. Entonces había que hacer inseminaciones. Y luego a las perras cesáreas. Claro, eso es un problema. Pero yo estoy absolutamente convencido de que buscando se encontrará algún bulldog inglés que no tenga los defectos morfotípicos en su conjunto demasiado acusados y utilizar perras. Y luego cada camada durante 3, 4, 5 generaciones y se llega. Se llega, lo digo porque yo he pasado por dificultades a la hora de crear perro de presa canario, de sacar el prototipo, pues me he centrado en determinados ejemplares que tenían defectos, de perros de presa canario, que tenían defectos. Por ejemplo, Vega, que ya yo la he mencionado, era prognata, tenía el rabo torneado, el rabo típico del bulldog inglés, tenía displasia de cadera. Bueno, pues yo le puse un perro, que ya lo he mencionado, está ahí en los vídeos, no voy a repetirlo, pues saqué a Godo, saqué a Gira, saqué a Guama, y bueno, pues fue un éxito rotundo. Perros con unas cualidades extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que por ahí van los tiros. O sea, el perro de presa canario, no. Don Juan Bosco, respondido queda. Yo soy de la opinión y yo estoy trabajando en ese terreno, con estos conceptos, perro de presa canario con perro de presa canario. La cuestión está en buscar ejemplares para refresco de la línea propia, pero ejemplares de presa canario, no una cosa rara, no. Ejemplares que tengan ya varias generaciones de selección, y si no lo hay aquí, lo hay allá, y si no, acullá. Y si hay que buscarlo en la península, o si hay que buscarlos en Europa, o si hay que buscarlos, pero perros de presa canarios, que los hay, y hay buenos criadores. Lo que yo ahora mismo no le voy a decir a nadie, porque ya lo he dicho en algún vídeo, que yo no voy a promocionar a otros criadores. Yo lo que quiero es vender mis perros de presa canarios. Ahora, existen criadores que tienen perros y yo, llegado un momento, pues lo más seguro es que recurra a alguno de esos criadores después de hacer un seguimiento, para importar algo. Porque aquí lo que se ha ido imponiendo aquí en Canarias, lamento tener que decirlo, no me gusta decirlo, no me hace ninguna ilusión, pero aquí sinceramente, ¿qué quieren que les diga yo? Los que van por libre, que no tienen en cuenta ni siquiera el prototipo racial, negro sobre blanco, o sea, lo que se conoce como estándar, pues mal lo veo, mal lo veo. Y sobre todo los que tienen un prototipo más cercano a lo que se describe en el patrón racial, pues son algunas personas hasta cierto punto, ¿no? Pero claro, con unos defectos tremendos, que son la gente que pertenece a la oficialidad. Pero claro, nos encontramos con unos problemas muy fijados que son las líneas dorsales.
¿eh? Luego, ¿qué otra cosa? Pues la falta de temperamento, la falta de instinto de guarda. Luego, muy cargados de peso, algunos demasiado grandes. ¿Que hay personas a las que les gustan esos perros? Pues muy bien, que compren esos perros. Que con su pan se lo coman, como se suele decir en español. No me interesan a mí esos perros. Yo prefiero que pesen 40 o 50 kilos, pero que sean perros sanos, equilibrados, con buenas bocas, con buenas caderas, con buenos codos, que sean aptos para el trabajo de todo tipo. Porque claro, asociamos trabajo, que yo lo estoy viendo y lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, solamente la manguita con la correíta, que además no hace ni siquiera ataques lanzados, ¿no? Búsqueda del enemigo, del supuesto enemigo, ¿no? Delincuente. No, 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 lo hacen a enemigo visto, ¿no? Tipo emulando un poco lo que se hacen con el pastor alemán, pero en plan barato, o con el malinois en plan barato. Pero no, el perro de presa canario tiene que ser un perro que está metido en su perrera y que el enemigo está escondido detrás de un árbol, donde quiera que sea. Estoy hablando del campo. No robotizarlos ahí con 3 biombos por lado y el perro ya sabe a lo que va. No, no, no estamos hablando de eso. El perro tiene que soltarse de la perrera, como yo he hecho tantísimas veces, suelto al perro y búscalo. Y entonces el perro sale, y cuando le digo búscalo, pues el perro ya está venteando, no rastreando, ya está venteando. Y si el perro tiene calidad y ha sido trabajado de forma adecuada, pues no les quepa la menor duda que dará con el enemigo, y irá por él. Y no tiene que llegar allí y quedarse guap, 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 ladrando delante de él. No, 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 tiene que llegar y engancharlo y no soltarlo. Y tiene que tener esa firmeza de carácter, esa mordida. Pero la mordida depende de aquí, de la cabeza del perro. Como hacía un perro de toro con un jabalí, con una res, en el campo, una monchina, como se le suele llamar por la zona de Burgos y Vascongadas y por ahí. Bueno, pues la función que cumplen algunos de los alanos modernos, ¿no? Algunos, que no todos sirven. Pero claro, esos perros no es el prototipo que yo crío y que yo preconizo. Entonces es muy importante ese comportamiento. Y llega y muerde. Y hasta que yo no llego, él no tiene que soltar al enemigo. ¿Qué más les puedo decir? Pues porque no estoy hablando solamente para don Juan Bosco, sino que esto me lo pregunta y yo le respondo. Bueno, aquí voy a responder. Un libro, me piden que le recomiendo a un joven, no, una joven, Raquel Aguilar Blanco, un libro de adiestramiento. Mire, yo no voy a recomendar ningún libro, porque hoy en día hay vídeos, DVDs, de buenos profesionales, pero claro, ¿qué tipo de adiestramiento practican? Porque esa es otra cosa. ¿Qué tipo de adiestramiento? De lo que más hay es de cómo trabajan en ring francés, en el modelo de los malinois, perro de policía y tal. Y yo más bien, o pastor alemán, que todos tienen mucho en común. Y yo sinceramente, pues el tipo de adiestramiento que yo he practicado durante muchísimos años, yo empecé a adiestrar perro en 1976, el primer perro que adiestré yo, con poca experiencia, pero ya con cierta experiencia, no en plan profesional, un Doberman de un médico de aquí de Santa Cruz de Tenerife, el doctor Méndez de Lugo. Entonces ese perro fue el primer perro ajeno que yo adiestré, pero anteriormente yo había trabajado con mis perros. Yo tenía Doberman, tenía pastor alemán, tenía Bobby, tenía Piba, y yo había estado trabajando con esos perros. Entonces yo empecé con ese Doberman y a partir de ahí estuve muchos años y todavía trabajando, ¿no? Ahora mucho menos porque la economía está mal y cuando uno le dice a una persona que el perro tiene que estar 3 meses en el centro, porque yo no he practicado nunca el adiestramiento de perros en grupo, en una pista, en el campo, eso que hacen, ¿no? Pues
algunas personas y algunos que lo hacen pues que le cobran una cantidad al mes. No, yo tengo instalaciones y los perros se han quedado aquí siempre mínimo 2 meses, que luego pueden venir a verlo, pero no sacarlo hasta que yo no lo diga. Y hasta que yo no tenga, ya he hecho un buen trabajo. Bueno, pues entonces estos perros, yo me adapto al perro, a las cualidades del perro y a las necesidades del propietario del perro o la propietaria. Da lo mismo que sean hombres o mujeres. Por regla general, lo que más me han traído a mí siempre han sido perros hombres. Me los han traído hombres, no mujeres. Luego, yo siempre he preguntado, bueno, ¿y quiénes manejan el perro? ¿Y quién lo saca a la calle? ¿Y quién tal? Pues entonces ya yo digo, pues bueno, que venga la familia, si son 4 o 5, que vean cómo se maneja el perro y que practiquen aquí conmigo. Y después sigan ustedes con el proceso. Pero claro, esa es mi manera de trabajar, pero ya lo que hacen otros adiestradores, pues imagínense, pues yo no le puedo recomendar, porque además últimamente yo no estoy al corriente de qué libros o qué DVDs hay. No, yo tengo mi experiencia, mi práctica. A mí me habían planteado hace muchos años a ver por qué no hacía un equipo donde se pudieran apuntar gente pues para recibir clases y yo irles enseñando en la práctica, y me negué en redondo siempre, porque eso te hace perder mucho tiempo, que no me interesaba a mí para nada, porque yo estaba más en lo mío. Y el que quisiera aprender, pues que fuera a otro sitio. Por ejemplo, en Barcelona estaba Jean-Paul Correa, que era hijo de extremeños, me parece, que había aprendido en Francia. Bueno, pues este señor se estableció en Barcelona y yo conocí personas que estuvieron con él, pero realmente cuando vinieron aquí, que tengo una amiga que estuvo allí en un par de ocasiones, y no dominaban el tema, que esa es otra. Pagan un dinero por un cursillo de 15 o 20 días, a lo mejor un mes, y luego vienen con la convicción de que ya dominan y no dominan. Como yo le dije a esta joven, es que hay que trabajar unos cuantos perros, y cambiar los escenarios donde se trabajan los perros, para que los perros no estén robotizados, que los perros tengan su propia iniciativa, como el perro cazador. El perro cazador tiene su iniciativa, pues el perro de guarda, si se le trabaja bien, tiene que tener su iniciativa, tiene que buscar al individuo, y para eso hay que cambiar en los escenarios, y siempre en el medio rural u otros sitios, pero en fin, combinarlo, ¿no? Pero bueno, ya eso cada adiestrador se lo monta a su manera y con arreglo a sus criterios y a su forma de ver el adiestramiento, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Siento no poder ayudarle más. Buscar, eso sí, una persona o dos que se dediquen al adiestramiento y charlar con ellos y se forman una idea. Claro, si el que pregunta, como ahora en el caso de Raquel Aguilar, no tiene ningún tipo de conocimientos ni de tal, bueno, sí, se puede poner en comunicación con algún adiestrador, pero claro, va en blanco. Y entonces este le dirá una cosa y se lo creerá, y el otro le dirá otra cosa, y bueno, y al final es complicado. A no ser que se meta en un adiestramiento de tipo estándar, de esos que practican, cuando digo estándar, practican para después ir a concursos, en fin, pero eso lo tienen que indagar ustedes, como yo tuve que indagar, ser autodidacta también, pero el autodidacta sin una base, sin unos estudios, sin unas lecturas, sin unos vídeos, pues yo qué sé, y eso lleva tiempo. A mí me llevó tiempo, pero claro, como tenía mucha afición, pues y aprendí a corto plazo mucho y practicando con mis perros de entrada. Otra cosa, señor Malik Tajara, en otros vídeos ya me he referido a usted. Bueno, el chico de Tenerife que estuvo ahí ¿cómo se llama? En Feaga, en Fuerteventura, con un perro o 2 perros majoreros. Bueno, este joven Dani, será Dani, que es de aquí de Tenerife, es hijo de José Enríquez, que este joven, y yo lo conozco de niño. Ahora mismo si lo veo delante no sé quién es, porque no he seguido la relación con él. Mi hijo Manuel es de la misma edad que él, y cuando eran niños pequeños y íbamos a veces a su casa de José Enrique, ¿no? Y la esposa,
porque Dani tiene una hermana también, me parece que mayor que él, y bueno, alguna vez comimos allí o charlábamos y luego me venía yo para acá y yo tuve mucha relación con José Enríquez. Luego ya la relación se ha distanciado, nuestra relación, ¿eh? Y José hace algo de adiestramiento, lo he mencionado ya, desde que se quedó en paro, porque él es delineante de profesión, estuvo 20 años trabajando en los estudios de arquitectura en el estudio de Plasencia, el arquitecto, y cuando la crisis del 2008, pues este joven se quedó en paro y con deudas que tenía, claro, y no sé si una hipoteca, poca, pero una hipoteca, y entonces pues no le pagaron lo que le debían, no sé si al final acabó cobrando o no, y entonces él, como aficionado a los perros que era, pues bueno, empezó a hacer sus pinitos con el adiestramiento, se metió en jardinería con una empresa, y bueno, y ahí han ido escapando. Y el hijo, Dani, pues se aficionó, claro, al estar en contacto con su padre, pues se aficionó a los perros y al adiestramiento, y no sé si ha hecho algún curso por fuera, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues entonces, este chico, Dani, pues me imagino que es el que estuvo en Fuerteventura con un perrito o dos perritos majoreros que los tiene adiestrados. Adiestrados, el tipo de adiestramiento de tipo deportivo. Porque a mí me ha pasado un amigo que estuvimos comentándolo, que hablando del perro de ganado majorero, entonces me pasó un vídeo de Dani, perdón, de los perros de Dani. Dos perros, está con él, le está diciendo, cógelo, cógelo, azuzando a los perros para que los perros ladren, pero no sé cuántos. Bueno, cada cual tiene dice que cada maestrillo tiene su librillo y cada cual utiliza el método que le parece y punto. Y entonces allí yo he visto en el vídeo unos perros de ganado majoreros, pero bueno, que yo no digo que sean malos, pero que el concepto mío que tengo del perro de ganado majorero, que tiene que ir al ataque de verdad y ataque suelto, cuando sea preciso, una vez que se ha trabajado un poco, que vaya al ataque de verdad, ¿eh? Pero no ahí con los biombos y todo eso que he visto, ¿eh? Y el perro hace los ejercicios que hace un pastor alemán. Entonces, eso me parece a mí que no está dentro de lo que debería ser el adiestramiento. Yo no lo he trabajado eso, no lo he querido trabajar. Yo he hecho otro tipo de adiestramiento y me ha funcionado muy bien y lo recomiendo. Y podría yo hacerlo con una persona, pero que no venga con ya con sus hábitos adquiridos, con otro método, porque entonces vuelven siempre a ese método y yo pues no. Entonces yo no digo que Dani no tenga afición, pero que lo que yo he visto ahí, que lo vi en otro vídeo también, con el padre que hace de figurante en un ¿cómo se llama? Un parapeto de esos tipo deportivo, ¿no? Y el perro se queda wow, 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 hasta que, bueno, pues eso no es mi tema, no me interesa. Entonces, pues probablemente era Daniel que estuvo ahí en Fuerteventura. Que hay perros más dentro de la raza, sí, que esos. Y que esos están más dentro de la raza que otros de los mismos que han ido por FEAGA, ¿no? Ya he dicho en un vídeo que este año no sé si no llevaron perros a FEAGA, muchas cabras, vacuno y tal, pero yo no he visto nada de perros, igual los hubo y yo no he sabido encontrarlo, ¿no? Pero me consta que hay algún que otro perro de ganado majorero, porque esta gente sigue todavía con la misma película. Bardino majorero o perro majorero. Se resisten, porque claro, remar en contra, en contracorriente, porque lo que se lleva desde hace un tiempo, unas décadas, el perro bardino y estas personas, para no desentonar, pues cuando hablan, cuando se refieren a ellos, vuelven a lo mismo. El perro majorero se le llama a ese perro de Fuerteventura, pero se le llama así en el resto de las islas porque proceden de Fuerteventura. Y así se reconoció perro majorero a la Sociedad Canina Española, y no sé si esto se lo reconoció la FCI, no lo tengo ni idea. No me he preocupado por saberlo, ¿no? Quizá no lo sé. No digo que no,
cuidado. Entonces, yo sé dónde hay perros, que yo tendría que moverme, pero ahora mismo no puedo porque estoy muy enzarzado aquí. Y, por ejemplo, en Gran Canaria hay 2 ejemplares de distintos propietarios que tengo que verlos en vivo, pero a mí me parece que están más dentro de la raza, ¿no? Claro, lo que yo le comentaba a un amigo mío, pues tengo que verlos yo allí en vivo. Y si hay que hacer una prueba, se hace. Y ahí se ve el perro que no ha sido adiestrado, pero que se le hace un test de carácter. Y ahí se vería, ¿no? Si tienen lo que debe tener un perro de ganado de verdad de Fuerteventura. Porque claro, mediante el constante adiestramiento, pues claro, dice que si no lo tiene, no lo puede sacar. Pero sí que un perro que tenga algo en su interior se le puede sacar, pero cuidado, se trata de un perro que lo tenga natural y que sin ningún tipo de adiestramiento en su territorio no se deje invadir. Ese era el verdadero perro de ganado majorero de calidad. Y yo los tuve. Y ahora estoy ahí, no quiero adelantar acontecimientos, estoy ahí trabajando, pero que cuando digo trabajando, ¿qué significa? Pues cría y selección, esa es la base. Pero claro, estas personas hacen cría y selección previo al adiestramiento, previo al trabajo, ¿lo hacen? Pues yo diría que no, porque eso lleva gasto en instalaciones, mucha dedicación en la cría y selección, muchos alimentos y luego limpiar. Lo que no da la talla, fuera. Colocarlo a quien sea, siempre con que haya una garantía de que no van a reproducir con ellos, sean machos o sean hembras. ¿Vale? Y entonces, claro, ¿eso está dispuesto a hacerlo Dani? Pues no lo sé. No voy a decir que no. No quiero quitarle mérito a Dani o a José, pero yo me conozco el paño. No he tratado con Dani, pero sí que he tratado con el padre. Y yo sé, todos cojeamos de una pata, o cojeamos algo de alguna pata, ¿no? Pues yo sé de la pata que cogía José. Yo le dije en una ocasión, más de una vez, pero se lo dije delante de Carmen, de la esposa, en el Mercadona, entre bromas y veras, de que yo le había regalado perros de presa años atrás, y que al final pues no supo qué hacer con ellos, no sacó nada. Y ha tenido perros de ganado majoreros y al final no sacó nada. Y yo no sé si esto los ha criado él o Dani o de dónde han salido, no puedo opinar. Simplemente hago el análisis de una realidad muy concreta que yo conozco, ¿no? Y entonces yo sé lo que es un plan de cría con una raza. Por ejemplo, el perro de ganado majorero, el mastín canario, el que todos estos dirán, ¿y Manuel Curto qué quiere decir con el mastín canario? Ah, ya, eso se verá. Yo no voy a adelantar acontecimientos, ¿no? Es como si yo hubiese dicho en el 73 y 74, en el hipotético caso de que yo lo hubiese dicho, porque yo no tenía los conceptos claros, ni muchísimo menos, no tenía nada planteado. Pero imagínense que en aquella época yo hubiese dicho que estoy trabajando en el perro de presa canario, y me hubiesen mirado como si yo fuera un extraterrestre. Luego ya con los años la gente fue entrando con el concepto de perro de presa canario, el concepto de raza y el concepto de patrón racial. Pero antes eso en Canarias no se llevaba, nadie lo conocía. Antes de ir yo a Venezuela, aquí nadie sabía nada, nada. Y a partir de 1976 y de mis artículos y de mis conversaciones y ese machaca, pues al final fue permeando en la población, en los aficionados y al final, pues miren en lo que ha desembocado. Ahora, ha desembocado, ¿no? Porque ahora mismo, pues ya vemos, hay distintas tendencias, que si los de exposición de Gran Canaria, que si de exposición de Tenerife, de exposición de Estados Unidos, de exposición de Europa, de exposición de la península, y luego están los que quieren perros. No esos campeones, como digo yo siempre, en cualquier raza digo, ¿campeones de qué? ¿De qué? Y perros robotizados, no los quiero. Yo quiero un perro de calidad y que no haya sido robotizado. ¿Quién tuvo aquí un perro últimamente que lo conocí yo por José Enríquez? De un pariente de José Enrique, Tato Mesa,
que él no se llama Tato Mesa, tiene otro nombre y otro apellido. Y él me explicó, Tato Mesa me explicó el por qué le llamaban Tato Mesa. Bueno, un señor mayor. Este señor tendrá ahora 72 años, si no recuerdo mal, porque el año pasado tenía 71. Bien, pues este perro vino de los perros de Pozo Negro de Fuerteventura. Eso lo he comentado yo en algún vídeo atrás. Por eso les digo, vayan a los vídeos atrás, que se van a enterar de muchas cosas. Y no les va a pesar. Y se formarán una cultura dentro de estos perros de aquí de las Islas Canarias y de otras formas de ver el perro, de interpretar el perro, el adiestramiento, la crianza, los planes de cría, todo eso yo lo he venido planteando. Y si quieren, vayan atrás. Bien, pues ese perro que tenía Tato Mesa allí, que me llevó a verlo José Enríquez, ese perro sí tenía calidad. No digo que fuera 100% perro de ganado majorero de los de antes. No estoy hablando de eso. Pero que sí, que era un perro con ese prototipo racial, pero con lo que necesita tener un perro de ganado majorero. Sin duda. Pero murió. Y cuando estaba más o menos todavía apto para cubrir perras, pues yo no tenía una perra adecuada. Entonces, esperando yo a ver, pero claro, ese perro murió relativamente joven, no murió. Pero ¿cuál fue la vida de ese perro? Amarrado con una cadena. Claro, no es lo mismo un perro como los míos, en una buena perrera, luego campo, que van y que vienen bien alimentados. No, esos perros mueren relativamente jóvenes o jóvenes por la forma de tenerlos. No hay perreres, no hay nada, hay una caseta de madera o de bloques allí, pequeña, y una cadena, lo que se llama un perro de puerta. Un perro de puerta para que no pasen por el camino o delante de la casa, porque este señor es ganadero, y bueno, y ahí estaba el perro. Pero luego tenía una perra también, vamos a ponerlo de ganado majorero de aquella manera, ¿no? Y la había cubierto, pues no sé qué otro perro. Entonces, claro, no han puesto nunca mucha atención en decir, ahora tengo un buen perro y voy a buscar una buena perra o una perra de similares características desde el punto de vista racial y funcional y voy a criar. No, estas personas no tienen esa mentalidad. Llegó a sus manos de Tato Mesa ese perro porque se lo regalaron en Fuerteventura, de cachorrito. Un señor que él me lo comentó, un amigo de Fuerteventura que es ganadero. Vale. Y Tato Mesa se comprometió conmigo que no me preocupara, que él tenía unos amigos allí, que uno es alcalde de un pueblo, que él le había regalado una becerra hacía tiempo y que ese señor le iba a conseguir algo. Digo, bueno, pues nada, pero nada. No he tenido noticias ninguna y yo luego volví a hablar con él, a ver, porque claro, yo estoy buscando siempre, pero yo no voy a utilizar cualquier perro y cualquier perra que tenga más o menos esas características, no, tiene que ser un perro de lo que hay hoy, lo mejorcito, porque si no, ¿para qué voy a estar yo criando si luego una camada tras otra camada que no dé la talla? Que ya me ha pasado. Entonces yo tengo que ir lo más sobreseguro posible. Entonces, bueno, pues señor Malik Tahara, quedó claro en un vídeo anterior que estos perros no tienen nada que ver con los perros del Atlas. Ahí están los vídeos anteriores, con fotografías, si no estoy equivocado. ¿Y qué más les puedo decir? Dani, seguramente que era este joven, porque que yo sepa, no hay nadie más. Y Dani, pues tiene afición. Lo que pasa es que, claro, tiene la escuela que tiene. Otra. Yo no digo que la mía sea la mejor de las escuelas, pero sí yo me atrevo a decir que mi enfoque del perro funcional, de guarda y defensa de las propiedades, de la casa, del chalet, del automóvil, del camión, del recinto industrial, pues mi enfoque es el acertado. Y esos no son, ese y otros no son el adecuado. Esos es con el perro en mano, en corta distancia, en fin, todo lo que ya se ve en los vídeos, ¿no? Y eso se ve en los perros de presa, pues yo veo vídeos ahora por YouTube, se ven por todos lados. En Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, el perro allí con la correa, con un arnés, no pueden ni con el perro,
Y claro, y el perro provocando el figurante provocando al perro y todo eso. Y claro, pues a base de machacar, pues ese perro va. Pero realmente ese es el perro que conviene. Y un perro mordedor, que a la primera que se mueva es un peligro social. Yo, yo más bien me inclino por el perro de guarda, que llegado el caso, como he dicho tantísimas veces en todos mis vídeos y en los artículos que se recogieron en el libro del 91 y en el que ha salido recientemente, que vuelvo a insistir, léanlo, pero para leerlo tienen que comprarlo, porque yo no se lo voy a regalar. Y si realmente tienen interés en el perro de presa canario y en mis planteamientos, compren este libro. Y lo digo, como ya he dicho en un vídeo anterior, no es para beneficio mío, para yo beneficiarme del dinerito. Yo no vivo de eso, del libro. Simplemente que ahí planteo cuestiones, que es lo que estoy hablando ahora, y mucho más. Y mucho más. Entonces, no hace falta ser un intelectual para leer un libro de perros. Simplemente exponerse, como ha hecho este señor ingeniero, ¿no? El marido de esta joven exalumna mía de equitación, que tiene un caballo aquí, desde hace muchos años, en el centro. Bueno, pues este joven, que no es del mundillo del perro, no es aficionado, y se ha quedado entusiasmado. Me decía la esposa que luego le comenta todo lo que lee del libro y lo que ve en los vídeos, y que dice, está entusiasmado, me lo viene a contar. Y bueno, pues eso es importante, que vean mis vídeos, pero todos los vídeos, y que lean el libro, y tendrán una cultura, con el enfoque que yo le doy y un conocimiento de las razas autóctonas, que ahora sobre eso voy a volver. Bien, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? Un señor que me recomienda en uno de estos vídeos, he intentado localizarlo, pero no sé en qué vídeo anterior me hace un señor que me dice, que me recomienda a Eva Tobalina. Pues claro, este señor no ha visto mis vídeos, no los ha visto. Habrá visto 2 o 3 ahora últimamente, porque yo he recomendado a Eva Tobalina encarecidamente. Y aquí tengo un libro que yo no sé si este señor que me recomienda a Eva Tobalina tiene conocimiento, o si lo ha comprado, o si lo ha leído. Aquí está, de Eva Tobalina, y se lo recomiendo a cualquiera, como hice ya en un vídeo anterior, hace 4 o 5 vídeos atrás. Bueno, pues esta señora es una señora muy culta, muy puesta sobre todo en historia antigua, de todo lo que tiene que ver desde China, toda la ruta de la seda hasta Oriente. Tiene vídeos, maravilla. Es una maravilla ver los vídeos de esta señora, porque la vida no solamente se compone de perros de presa. Yo digo, esos frikis que están siempre y están viendo un vídeo y otro y otro y otro sobre el perro de presa canario, o sobre el cane corso, o sobre lo que quiera que sea de perros que les gustan a ellos, y entonces se dejan llenar la cabeza, que ya lo he dicho en algún vídeo, se dejan llenar la cabeza por las estupideces que dicen las personas que hacen esos vídeos hablando del cane corso, del bull mastiff, del perro de presa canario, que es el mejor de Europa, que para... Bueno, he estado escuchando yo esta mañana un vídeo con la forma de habla española, no hispanoamericana. La mayor parte de ellos son con el doblaje de Hispanoamérica, o de viva voz de Hispanoamérica, porque claro, Hispanoamérica tiene muchos más millones de habitantes, todo Hispanoamérica, que no España. Por España no llega ni a 50 millones, entonces es comprensible de que la mayor parte de los vídeos que aparecen en YouTube, pues son de hispanoparlantes, de allá, de ultramar, nuestros primos hermanos y nuestros hermanos. Bien, pues ahí hablan uno de los vídeos, yo me quedo pasmado. Digo, pero vamos a ver, estas personas que tienen aire en el cerebro, aire, no tienen conocimientos. Dice, de los guanches que criaban los perros de presa. Y yo digo, vamos a ver, antes de hacer un vídeo sobre el perro de presa canario, ¿no se documentan un poco? Y no les quepa la menor duda que para hablar del perro de presa canario, tanto del antiguo, de los que se mencionan en los acuerdos de los cabildos, y de los de la década de los 70 para acá,
tienen que leerme a mí, tienen que escuchar mis vídeos y luego y escuchar a otros y luego sacar en una conclusión, la más acertada, la que se ajusta más a la realidad de ese pasado. Pues no, los guanches, ¿vale? Luego hay otro vídeo que he intentado localizarlo y no lo he logrado, que lo estuve escuchando de un señor hispanoamericano, calvo él, no sé cómo se llama. Pero si yo lo hubiese localizado, lo hubiese puesto ahí. Mire, este señor dice estas cosas, véanlo o escúchenlo, ¿no? Y este señor habla de unas cosas, claro, el que no tiene idea del perro de presa canario, que no tiene verdadera idea de los orígenes, de la función, de cómo se ha logrado, de lo que hubo en siglos pasados, de los documentos, de los acuerdos de los cabildos, pues persona que no lo vea, escucha eso y se queda entusiasmadísimo y sale corriendo si tiene el dinero a comprar un ejemplar de esos. Bueno, pues de esos ejemplares no los va a localizar, porque todo eso es una mentira como la copa de un pino de grande. Aquí los ingleses, la colonia inglesa, los colonos ingleses no existieron. Esto fue conquista, conquista, y pasó a ser España. No los colonos españoles, no. Esto se conquistó, la población se mestizó, como yo ya lo he dicho en muchos vídeos, se mestizó lo que quedó de aborígenes, una vez cristianizados, pues ya estaban considerados, no se les podía esclavizar, tenían los mismos derechos que un cristiano viejo. Cristiano viejo significa que no era un converso del Islam o un converso del judaísmo hacia el cristianismo para no tener que salir de España, incluso de las Islas Canarias. Pero es que eso no era solamente en España. Mucho antes los judíos tuvieron que abandonar sus países ya en siglos anteriores de todos los países europeos. España fue el más suave y fue prácticamente el último junto con Portugal. Lo que pasa es que hay personas que no leen y muchos que leen, pero que no quieren entender lo que leen. Parece que están empeñados en leer lo contrario, ¿no? Claro, la leyenda negra, que tanto ahora está en boga, ¿no? Y hay personas que yo he recomendado, Marcelo Gullo y otros autores, por ejemplo, el Capitán Perú, busquen ahí, Capitán Perú, peruano, especialista en los incas, y bueno, tiene mucho de qué hablar. Es un señor inteligentísimo y muy formado. Y no es Manuel Curtó, ni es español, es peruano. Bien, y hay muchos más. Hay cientos de hispanoamericanos, aparte de los españoles, que tocan estos temas. Y yo soy un lector, como he dicho alguna vez, leedor, ¿no? Es como decir escribidor, pues lo mismo. Yo soy un leedor de textos, pero no de ahora, de hace muchos años. Lo que pasa que ahora por las redes, por internet, tenemos muchas más facilidades. Tenemos más acceso a todo ese conocimiento. Esto se nos tenía incluso, nos habían hurtado estos conocimientos, ¿no? Y en Hispanoamérica lo mismo, los planes de estudio de hace unas cuantas décadas para acá, pues todo ha sido eso. Lo que plantea María Elvira Rocabarea, que aquí lo tengo yo, que lo he recomendado también, Marcelo Gullo, que también yo tengo 3 volúmenes de este señor, de María Elvira Rocabarea. Bueno, pues yo los menciono, los he puesto aquí los tengo, por si en algún momento los quiero presentar otra vez, ¿no? Pero claro, si no quieren comprar los libros, estos libros que cuestan dinero, pero que desde mi punto de vista son baratos para todo el contenido que tienen, todo el aporte, son baratos. Bueno, pues por lo menos escuchen las charlas, las conferencias de estos autores. Sun Tzu, que lo he recomendado en algún vídeo anterior, Sun Tzu-Negui, mexicano, y hay más mexicanos muy doctos en estos temas. No son los paletitos mexicanos de andar por casa, o los españolitos, mis paisanos, paletitos de andar por casa, o los colombianos que se han tragado la bola, la mentira completa, ¿no? Y que votan al que fue terrorista, que es el actual presidente de Colombia. Y así pues podemos hablar de los castristas y de en fin, toda esa basura,
que se han colocado en el poder, en la política y están dominando esos países. Menos mal que en Argentina ya los han quitado de ahí, que ahora por lo visto, no sé si van a meter presa o ya la han metido presa a la señora esta, de la viuda de, ¿cómo se llamaba? El marido, que eran todos del mismo corte, ¿no? Unos corruptos total, como nos está pasando en España, pero que yo no soy de ningún partido. Yo nunca he sido de izquierdas, de derechas, ni de centros, ni de nada. Simplemente estoy en contra de la corrupción, en contra de las mentiras. Con respecto a lo de los perros, es lo mismo, mentes fraudulentas, ¿eh? Y cuando yo hablo de estos vídeos, vuelvo a lo de los perros. Cuando hablo de estos vídeos que hacen estas personas que hablan del perro de presa canario, y no he visto ni he escuchado un solo vídeo que tenga que ver con el otro, solamente tiene que ver algunas fotografías, que algunos no son ni presas canarios, sino pseudo presas canarios, ¿eh? y que lo que cuentan de ello tiene que ver el nombre, perro de presa canario. Y de resto, los orígenes y todo eso, pues imagínense ustedes los perros de presa de los guanches, ¿eh? Escuchen mis vídeos, escúchenlos. Estos jóvenes y no tan jóvenes, escuchen mis vídeos, porque entonces no se tragarán tampoco la bola del perro este uruguayo, no se lo creerán. Y yo no digo que esos perros sean buenos, malos, mediocres, simplemente que digo que les han mentido, les están mintiendo y seguirán mintiendo, porque lo estoy oyendo todos los días. Criadores pertenecientes al club que lo dicen. Ahora, aquí pueden leer de un señor que es criador y juez, de cimarrón uruguayo, que dice que estoy en lo cierto, ¿eh? Pero vámonos, este señor dice que estoy en lo cierto, pero no han divulgado ahí en Uruguay, porque por la cuenta que les traía, y han sido reconocidos por la Federación Cinológica Internacional, pero ya he dicho yo en vídeos anteriores que ya sabemos cómo trabajan las sociedades caninas de cada país y la Federación Cinológica Internacional, que les interesa reconocer razas y razas y razas del país que sea, porque esos son ingresos para la sociedad canina de ese país, y para la FCI, que de eso se sostienen, ¿no? Y el negocio está en eso, la inscripción de las camadas, las exposiciones y todo eso, hay que mantener toda esa película, Bueno, pues entonces no hablan de la verdad. Aquí he estado escuchando, que tomé nota anoche, de un señor uruguayo, ya con el pelo cano, o sea que no es un chiquillo, hablando de eso, de los cimarrones, de los perros de los criollos, de los perros de los conquistadores, y bueno, y allí le han salido gente de Uruguay, que yo lo he mostrado en algún vídeo, que cuestionan eso, ¿no? Y yo sabía por dónde iban los tiros, lo que pasa es que yo no me había querido involucrar, no había querido asomar mi hociquito ahí hace ya unas décadas, pero al final, bueno, pues sí, ¿por qué nos vamos a callar? Pues aporto lo que yo puedo aportar, y el que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, pues que no. Y yo sé, me lo imagino, que habrá personas cuando vean mis vídeos, que me denosten, me cuestionen, y que yo lo hago con un interés espúreo y tal. No. Mi único interés es el mismo interés que yo puse y sigo poniendo con el perro de presa canario, con el perro de ganado mojoreo. El verdadero origen. El perro de presa canario no tiene nada que ver con los guanches. El perro de presa canario no tiene nada que ver con los perros de tipo presa que había aquí del tiempo de las pechadas, de los años 40, 50, 60, por ahí. Y no tienen nada que ver con los perros de toro o perros de presa, que se menciona así en los documentos de los cabildos y en las ordenanzas de Tenerife y Gran Canaria. Y de Fuerteventura. Y de las otras islas, como desaparecieron los documentos por actos piráticos y tal y cual, bueno, pues no los tenemos, pero que era la misma realidad en todas las islas, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, que eran las más importantes. Pero lo mismo que había estas ordenanzas en Fuerteventura, pues seguramente que los hubo en La Gomera y que los hubo en Lanzarote. Lo que pasa es que esos documentos se perdieron. Bien. Lo de los vídeos de Eva Tobalina ya lo he dicho, y voy a seguir con lo de los perros, de los vídeos que sacan, ¿no? Yo escucho, porque antes no lo había mirado nunca, jamás. Lo he mirado ahora últimamente.
y veo que hay cantidad de vídeos en YouTube que hablan del perro de presa canario, distintas personas, y hablan de distintos perros. Hay uno que se llama, me parece, oxitocina, lo apunté por ahí el otro día, bueno, oxitocina. Otro que he intentado localizarlo porque a mí no se me arruga nada por decir, fulanito de tal ha hecho este vídeo, escúchenlo. Y yo argumento en contra de lo que está planteando este señor. Pues un señor que habla de unas cosas del perro de presa canario que digo, ¿y de dónde ha sacado todo eso? Y de los perros de los ingleses. Pero si estos perros no existían en Inglaterra en el siglo XVII y siglo XVIII y en el siglo XVI, ¿por qué no se han referido a los documentos de las Islas Canarias que no tenían nada que ver con los ingleses? Y que los ingleses aquí no podían establecerse. Había comercio entre factores. Factores son intermediarios entre el producto de las Islas Canarias con el importador de Inglaterra. Unos eran de Inglaterra y otro era del Reino Unido. Y no es lo mismo la época anterior a Felipe VIII, Felipe VIII, ¿no? Que posterior, cuando se crea la religión, cuando la religión se convierte en religión de Estado, porque se separan de la Iglesia de Roma, del catolicismo, porque no le quiere dar el Papa el divorcio al rey de Inglaterra. Y entonces este señor, bueno, pues hizo barbaridades, para quien esté un poquito puesto en esa época y luego ya no hablemos de cuando la reina Tudor, por ejemplo. Bueno, pues aquí era un enfrentamiento constante entre los ingleses en contra de los españoles, porque España era el imperio más importante, que duró 300 años. 300 años no es poca cosa. Inglaterra, y como todos los países europeos, pues que luego sí fueron imperios, no como el de España, pero depredadores, no generadores como el español. Estos no crearon universidades, ni escuelas, ni hospitales, ni nada. Estos iban a sacar para sus países. Inglaterra eso lo hizo con la India. Todos los países de Bélgica y todos esos países, en Alemania, los alemanes y todo eso, ahí en África, lo mismo, depredadores, ahí no crearon universidades ni crearon nada, era a chupar y llevárselo a sus países, todavía ahora, Macron y toda esta gente, de Francia. Pero eso no fue el caso. Lean cosas sobre, que eso lo tocan mucho los autores hispanoamericanos y españoles. Y claro, los que son lo que llaman de izquierdas y que son partidarios de las izquierdas que gobiernan en Chile, por ejemplo. Por cierto, quiero hablar de algo también con respecto a perros que nosotros hemos mandado a Chile. En Chile, ¿quién está gobernando ahora mismo? Un ignorante de izquierdas, claro, la votación, pero resulta que, por ejemplo, en Grecia no podía votar todo el mundo. La Grecia clásica, donde se inventa la democracia, no. Y allí existían esclavos. Era lo que se llevaba en la época. Y allí podían votar, la democracia griega, eran la gente culta, la gente poderosa. Pero ni los esclavos, ni la plebe, no podían votar. ¿Qué ocurre? O sea, tenía que ser gente con cierto nivel y ciertos conocimientos. Lo digo de forma que se me comprenda, ¿no? Pero en cambio las democracias de nuestros días se basa en el voto, y el voto que predomina, el más dominante, es de la plebe ignorante. Y eso no es un insulto por mi parte, es así. Entonces, a la población se la lleva y se la trae según las promesas que luego no se cumplen, y ahí tienes tú en España ahora mismo todavía a Pedro Sánchez, y anteriormente los otros socialistas, y luego los del PP, que lo mismo, igual de corruptos, los llamados de la derecha, pero que es una derecha pues hasta cierto punto, y que en Europa votan lo mismo los del PP, Partido Popular, que los socialistas. No lo digo yo, lo dice un miembro del PP que está ahí en Bélgica, ¿no? En la Comunidad Europea. Bueno, pues toda esta chusma de gente, chusma, en el peor del significado de la palabra,
pues son los que propician estas corrupciones, porque votan a unos políticos, porque ellos tienen la mentalidad esa misma. Lo que quieren es apuntarse a los beneficios de ese partido que y a formar parte de sus administraciones públicas, como hemos podido ver. Gente sin cualificación ninguna, sin conocimientos ningunos, sin ninguna cultura. Son trepas. Pues ahí los tenemos, y ahí eso pasa en Chile, eso ha pasado en Argentina durante muchos años. Yo ahora no voy a hacer una loa hacia Milei, no estoy hablando de eso, pero estos que ha habido hasta ahora, que lo seguimos desde España, y Macri, todas las promesas de Macri en contra de los otros, y al final, ¿en qué quedó la cosa? Bien, y eso es en Colombia y tantos otros países, y no hablemos en Venezuela, y no hablemos en Cuba, que ya llevan desde Fidel Castro, que era hijo de gallegos, nacido allí, pero el padre era gallego, hacendado de allá que el padre no tenía la culpa de lo que después hizo Fidel y después Raúl y hasta nuestros días. Bien, pues entonces, claro, cuando uno analiza las políticas de un país como Chile en nuestros días, ¿no? Y desde que empezaron a gobernar estos, la que se armó allí, las huelgas, las quemas, ¿no? De edificios y del metro, me parece que fue, ¿no? Bueno, pues todo esto está en manos. Entonces, todo esto está mezclado, Y lo de los perros son las mismas mentiras. Las mismas mentiras en España y en otros países. En Italia con el mastín napolitano, el cane corso, los orígenes, falso todo. El dogo de Burdeos, lo mismo, se ha falseado todo. Es como si ese perro viniera desde hace siglos así. Es mentira. Se ocultó la realidad. Y no tenían por qué ocultarla. ¿Pero qué hacen? Ocultan una realidad, hacen que la gente se trague la bola y adelante, se amparan en la oficialidad y ahí tienen el resultado. Bueno, pues ahora lo del cimarrón, la misma película. ¿Qué más hay? Lo que pasó en Canarias, lo mismo. Lo que pasa es que yo les desbaraté el juego, como suelo decir, tiré de la manta. Y claro, dijeron, Manuel Curto está loco, lo que dice no sé cuántos. Carlos Salas Menero en una carta me decía que ha sido uno de los perros que más han meado en la cinofilia española, ¿no? Un poco de mitología al perro de presa canario no le viene mal, porque claro, hay que reconocer al perro de presa canario lo antes posible, porque están también los italianos con el cane corso, rotundamente cierto, y de viva voz me lo dijo a mí también, y por carta, que están con el cane corso, y claro, si reconocen al cane corso, corremos el riesgo de que no reconozcan el perro de presa canario. Y yo digo, pues muy bien, que reconozcan al cane corso, pero vayamos con la verdad por delante, hagamos las cosas bien. Pues bueno, al final los del cane corso hicieron las cosas mal, lo mismo que las hicieron mal con el mastín napolitano. Ahí en Uruguay, mal, cuando podían haber sacado su raza adelante, como hicieron los del dogo argentino, aunque lo del dogo argentino ya he dicho que la parte esa de las fotografías al final del libro, pues ahí la verdad no está tampoco. No está, lo sostengo. Esos perros no son perros que se utilizaron. Pues sí, tenían que figurar perros que se hubiesen utilizado en la creación del dogo argentino. No decir, mastín español, unas fotografías de dos perros blancos. El perro de pelea cordobés, que vuelvo a dejar bien claro, que en el libro de origen, en el libro del dogo argentino, porque yo no sé ahora si lo dije, porque hice un vídeo bastante largo y lo tiré a la papelera y ahora no sé si iba en ese vídeo o en el del mastín napolitano, donde yo le leo a un señor que me plantea que yo me equivoco en lo del dogo argentino. Bueno, en el libro del dogo argentino, que lo tengo ahí en la estantería, dice que no que fuera el perro de pelea cordobés, Bull Terrier con Bulldog, no, dice mastín español con Bull Terrier y con Bulldog inglés, o sea que se mezclaba, pero la base para darle cuerpo era el mastín español, que era un perro grande,
como los que hay hoy en día. Y yo digo, en aquella época era el mastín del Pirineo, que en Venezuela se le llama Muncuchí, que desciende de aquellos perros, que ya no están en España, porque los de España lo cruzaron, que era igual que el Gran Pirineo. Le metieron San Bernardo y ya se diferencia del Gran Pirineo. Ya lo he dicho en vídeos míos, ¿no? Si hay alguna duda, vayan atrás en mis vídeos. Bueno, pues entonces, en Argentina, cuando dice mastín español, seguro, que metieron también, porque esos perros llegaron allí, el mastín lobero. Ahora bien, el mastín del Pirineo español también era lobero. No tan lobero como el otro, pero que también se cruzaban los loberos de abajo, de Andalucía, Extremadura, de Castilla-La Mancha, también se cruzaba con los del Pirineo. Entonces los de que fundaron el club del mastín del Pirineo español, pues le metieron San Bernardo y entonces ya ese perro es una raza del Pirineo español, básicamente de Aragón, porque los que crearon el club, Rafael Malo al Crudo con otros, eran de Aragón y viven todavía algunos de ellos. Bueno, y luego ha quedado mastín del Pirineo español con el cruce de San Bernardo y mastines loberos, que son los... Y luego está el mastín oficial, mastín español oficial, que es ese paticorto lleno de cuero, de pellejo, que no vale para nada. Bueno, pues los que sirven todavía, porque los hay que tampoco sirven, por falta de una selección bien llevada. Ahora, hay un número muy, muy elevado de mastines loberos muy buenos. Y yo los he visto y los tengo, he traído de allí. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, aquellos argentinos, sí estoy yo en lo cierto porque está en el libro. Yo no he leído el escrito ese al que hace referencia este señor que hace el comentario. No he leído ese escrito que presentó a la Sociedad Canófila de no sé dónde, Antonio Nores Martínez. No, yo he leído lo que dice el Agustín Nores Martínez en el libro. Mastín español, Bull Terrier, Bulldog inglés y luego esos otros perros, entre los cuales hay uno que lo presentan como perro de pelea cordobés y resulta que es una fotografía de un perro cuya fotografía fue sustraída de la Sociedad Canina Española hace décadas y luego la pusieron ahí, no sé por qué. Y esa misma fotografía la pone en su libro Manuel Martín Bettencourt, la misma fotografía, más nítida, un poco más ampliada, y dice del perro de pelea cordobés que sirvió para perro de presa canario que sirvió para... Pues no, esa es la misma fotografía de un perro, de una fotografía de un perro que estaba en los archivos de la Sociedad Canina Española. ¿Por qué lo sé yo? Porque yo no recuerdo, ya lo he dicho en algún vídeo, si quien me lo comentó fue Manuel Sanz Simón en aquellas fechas, hace 30 y tantos años, o si me lo dijo Manuel Contera Alejandre, que eran muy amigos cuando estaban estudiando veterinaria y luego se distanciaron, como he dicho ya en algún vídeo. Uno se quedó en la Sociedad Canina Española y el otro dirigiendo la revista El Mundo del Perro, o ocupando un carguito en la revista El Mundo del Perro. Bien, todo eso está en mis vídeos. Lo pueden encontrar, pero hay que verlos, ir quedándose, como suelo decir, con la copla. Pero claro, cada vez que hago un vídeo salen con preguntas o con sugerencias, pero si van a los de atrás, se lo encuentran. Pero empezando porque mis vídeos tienen una virtud, que eso sí, no hay que me lo quite. Desde el principio hasta el final es como en capítulos, aunque hay repeticiones, ¿no? Reiteraciones, pero es una continuidad unos de otros hasta nuestros días. Entonces hay que empezar desde allá. Pueden ver vídeo a vídeo, pero si los cogen desde el principio, los van viendo uno y otro y otro y otro hasta el último, se van a quedar con los conceptos muy claros. Otra cuestión con respecto a perros que nosotros exportamos a Hispanoamérica, aparte de Estados Unidos, Canadá y todo eso, y toda Europa y toda España, ¿no? Bueno, y aquí en Canarias vendemos bastantes perros de presa, porque aquí hay gente que es muy consciente de que eso que quería la gente del club para exposición y eso, no les interesan esos perros. Entonces nos conocen a nosotros y nos compran a nosotros. Bien, nos compran para su uso.
no para la reproducción, que alguno me imagino que también criará algo, ¿no? Bien, entonces, nosotros hace ya unos cuantos años, muchos años, mandamos a 2 señores de Chile, amigos, de la misma camada, un macho a un señor y una hembra, hermanos de camada, al otro señor, amigos. Y posteriormente le mandamos una hembra y un macho de la misma camada. Al que le habíamos vendido un macho le mandamos una hembra para que pudieran cubrir a esa perra. Y luego, a la inversa, una hembra al que le habíamos mandado un macho. Queda claro, ¿no? Bien. Entonces, los primeros que yo le mandé, macho y hembra, se quejaron, que eran muy buenos desde mi punto de vista, pero ellos tenían la idea de perros grandes. Y a mí me daban la matraca por conversación telefónica y tal, que eran pequeños, que si para arriba, que si, digo, están dentro del estándar, pero que son muy buenos, y críen con ellos, y a nosotros les mandaremos, porque ellos hicieron una reserva doble, ¿eh? O sea, pagaron la totalidad, si no recuerdo mal. Entonces, uno macho y hembra, el otro macho y hembra, pero claro, tenían que ser de camadas distintas. Entonces, en el segundo envío, les mandé perros de más porte, más grandes. Yo tengo aquí todavía. Tengo una perra muy buena, que por cierto, que ahora está en celo, se cubrirá pasado mañana. Es hermana de esos, de los 2 que le mandamos al final, ¿no? Una perra grande, fuerte y tal, pero no mejor que los otros. Bien. Entonces, esos perros de Chile se reprodujeron en Chile. Y no me extrañaría que estos señores, por cierto, uno de estos señores es nieto de un antiguo presidente chileno, no voy a decir quiénes son. Y los 2, por supuesto, este nieto de presidente de Chile y el otro señor de la familia también de más prestigio, de mejor economía como empresarios y todo eso, de Chile. Bien, esos perros se han reproducido allí en Chile. Se han desperdigado perros por ahí, ¿no? Y seguramente que ellos han comprado a otras personas de fuera de Chile o de Chile, porque nosotros hemos mandado más en Chile. Y entonces hemos mandado a Argentina hace muchos años. Y a Uruguay, pues tendría que mirarlo, preguntar a Valeria Madre, argentina, aunque lleva muchos años aquí, que estuvimos casados 20 años, y ella era la que llevaba los envíos en aquellas fechas, y ella tiene una memoria de elefante, vamos, y ella se acuerda de eso. Entonces, ayer estuvimos aquí, estuvo ella también, pero no me acordé de preguntarle, vino con una amiga, que es amiga mía también. Nosotros estamos separados, pero que nosotros no tenemos problema, o sea que tenemos hijos en común y lo lógico es, ella en su casa y yo en la mía, como pasa cuando uno se separa, pues cada cual en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Entonces venía con una amiga y no me acordé yo de preguntarle, porque podía haberle preguntado, pero no hay problema, se le va a preguntar, ¿no? Lo que se mandó a Uruguay y a quién se le mandaron en Uruguay. Entonces, claro, los perros van y vienen, ¿no? Entonces yo no quiero hacer afirmaciones gratuitas, ¿no? De que pero sí que yo me reafirmo en que se han utilizado perros de esta línea nuestra, porque se lo han callado, ¿no? Yo he invitado incluso en uno de los no sé si en el que tiré la papelera o en uno anterior, que yo comento que ellos saben si han utilizado, los que lo sepan del club, que hayan utilizado algún perro de Irema Curtó, ¿no? Y si lo han ocultado, claro, yo me imagino que sí, pero que puede haber alguien que fue del grupo, del grupo inicial, ¿no? De la creación de esa raza de perros, que a lo mejor después se enemistaron. Y si esta persona o estas personas que después se enemistaron, pero que conocen los entresijos y de los perros que se echó mano, pues a lo mejor nos pueden pasar una información, ¿no? Y yo lo agradecería, no para meter cizaña y complicar las cosas, no, pero sí para poner las cosas claras, sin mencionarlos, que utilizaron esto y esto y esto.
porque de atrás, en el tiempo, que demuestren con fotografías de perros de hace 20, 30 años, 15 años, que vengan de aquellos cimarrones, que vengan de aquellos cimarrones que eran hijos de cimarrones, no el cimarrón ese que descubrió este señor Alonso, me parece que se apellida, hijo de leonés, no sé si él nació en León, español, ese perro que él fue en busca a la semana de haberlo visto, a ver aquel perro de quién era y cómo se llamaba, y le dijeron cimarrón, y de ahí tomaron el nombre para la raza. De eso hacen ya pues 3 décadas, me parece, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues claro, se puede tirar del hilo y podemos llegar a conclusiones ciertas, no con un afán negativo o destructivo, no, simplemente llegar al origen de la raza. ¿Qué se ha metido? ¿De qué perros? ¿En qué fechas? Porque eso es posible. Claro, es posible. Los que han mentido no lo van a decir, porque sería quedar muy mal. Pero habrá personas, digo yo, que sí saben de qué perro se echó mano y que no les compromete, siempre y cuando no se les mencione. Y yo estoy dispuesto a no mencionar a las personas que me pasen datos, porque mi único deseo, mi única aspiración es la aspiración a dar con el origen real del perro llamado cimarrón. Lo mismo que yo me empeñé en buscar el origen del mastín napolitano, por medio de revistas, fotografías y tal, y hemos dado en buena medida con lo que se utilizó para sacar mastín napolitano. Y sabemos también mucho, gracias a las revistas y datos varios, de dónde viene el cane corso, ¿no? Y ya hemos estado viendo lo del dogo argentino, que no es tal cual nos lo cuenta Agustín Nores Martínez. Parte sí, pero ahí no hay cosas que no cuadran. Pues eso es importante, ¿no? Como sabemos mucho de cómo se crea el Mastiff inglés, ¿no? El English Mastiff, con perros de toro, y el Bull Mastiff y el Bulldog inglés, todos tienen. Es más, hay datos que controla mi hijo, lo que pasa que ha estado muy liado entre unas cosas y otras, y la boda. Ayer tuvimos aquí una fiesta de 120 y tantas personas, fue muy divertido, muy agradable, con gente familiar, porque la familia de Elena, la esposa de mi hijo, es muy numerosa y vino un montón de gente, amigos y tal. Bueno, pues a que venía yo con... que está muy liado, y entonces ahora ya, cuando se aligere un poquito de tanta preocupación y tanto lío, pues ya le meterá mano a esos documentos que tiene él en el ordenador del origen de los Mastiff, de los Bulldog ingleses y de los Bull Mastiff. Y él me demostraba ahí que el mismo ejemplar se utilizaba para el Mastiff y para el Bull Mastiff y para el Bulldog inglés. Y las distintas razas que se utilizaron para... Por eso que no tenemos dibujos, fotografías del mastín inglés, por lo menos dibujos, ¿no?, del verdadero mastín inglés de este tipo. Hay de otro tipo, del siglo XVII, siglo XVIII, pero no va más allá, no va más allá. Lo cual quiere decir que yo no estoy equivocado, sobre todo con ya los datos que yo tenía de hace muchos años, ¿no?, que había aparecido en las revistas. Y algunos de los datos, si no recuerdo mal, se los debo, pues yo qué sé, a Carlos Salas Melero, publicado en revistas, y a otras personas de la época, ¿no? Bien, porque uno echa mano de lo que aparece por ahí, negro sobre blanco. Entonces, a eso quiero llegar yo con respecto al cimarrón uruguayo. Y me han preguntado un señor en el apartado de comentarios del dogo, me parece, me dice, del dogo chileno. No puedo hablar, pero se puede llegar
Si a mí me empiezan a mandar información, fotografías, datos, y con arreglo a lo que nosotros hemos mandado allá, pues a lo mejor, no digo que sí, pero a lo mejor nos encontramos con que el origen del dogo chileno pues tiene de perros de Irema Curto y de otros perros que han comprado otras personas y de otras cosas. Entonces se puede llegar al origen. Ahora, si uno se inventa una película y nadie se preocupa de desmentirla con datos, con datos, y como dice un joven, dato mata relato. Pues los datos dicen mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de los Cocker Spaniel, los Setter Spaniel y todo eso, significa Spaniel, que eso no lo ocultaron nunca. Eran perros ingleses para cazar aves, pues originarios de España. Luego allí tomaron carta de naturaleza, sacaron sus cruces, sus historias y sacaron su raza. Y esas razas están muy fijadas, muy bien elaboradas. El Setter Gordon, el Setter Laverack, el Setter irlandés, el Setter inglés, el Cocker Spaniel, tanto el inglés como el norteamericano, todos tienen un denominador común: perros de aves de España. Y dirán, bueno, ¿y por qué España tenía tanta diversidad de perros? Bueno, y tanta diversidad de caballos. Cuando en Europa no había caballos de sangre caliente, España los tenía. ¿Por qué? Porque España entraba gente durante milenios, gente desde Europa por los Pirineos y gente por el sur. Luego los musulmanes estuvieron ahí, no en toda la península ibérica, 8 siglos, no. Llegaron allí a la zona francesa, al sur de Francia, Montpellier de por ahí, y luego de ahí los fueron echando para abajo, y al final el último reducto, cuando expulsan a los musulmanes y a los judíos de la época del 1492 de España, que es cuando Cristóbal Colón ya llega a América. Todo funcionaba así en aquella época, y había razones monárquicas, ¿no?, de intereses económicos y de todo tipo, ideológicos, para que no hubiera tanto problema como anteriormente había habido en la península, que si los musulmanes, que si los judíos, que los cristianos, que si para arriba, que si para abajo. Y bueno, en aquellas fechas pues procuraron, que fueron los últimos que echaron a los judíos de España, pero todos los que se quisieron convertir se convirtieron más judíos que los que se marcharon. Y de los moriscos, muchos se convirtieron o eran falsos conversos, siguieron profesando el Islam en privado. Bueno, y eso, que si quieren leer la historia un poquito de España, pues verán todo lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, y al final, pues el último reducto que quedaba era el reino de Granada, el reino nazarí, y fuera, los nazaríes fuera, y se quedaron unos allí, pero al final también tuvieron que, y otros los repartieron por la península ibérica, sobre todo hacia Galicia, que por ahí quedan los descendientes. Las cosas han funcionado así y no de otra manera. Y muchos de esos moriscos, pues fueron a parar pues al norte de África. Los andalusíes también fueron a parar allí, en fin, musulmanes, y así ha sido el devenir de la historia. Entonces, podemos saber mucho, vuelvo a lo mismo, de cómo se han ido haciendo las nuevas razas en América. En Chile, en Uruguay, en Argentina. Conmigo se comunican más personas de las que ustedes se imaginan, ¿no? Y algunas de las personas que siguen mis vídeos, pues, que yo no voy a mencionar a nadie, pues han estado en comunicación conmigo y sé más o menos por dónde van los tiros, pero yo no quiero adelantar acontecimientos. Pero eso sí, cuantos más datos me aporten de viva voz o con nombres y apellidos de perros que han ido a parar aquí, allá y acullá, pues, hombre, pues se puede llegar al origen, a la raíz, perdón, de los perros, ¿no? Y de Italia y todo eso ya lo sabemos. Bueno, nada más, me parece que ya no se me queda. Bueno, sí. He visto un vídeo, ya digo, antes
no me molestaban ver vídeos de Cane Corso, por ejemplo, o de lo que hablaban del perro de presa canario. Yo les sugiero a las personas que hacen vídeos sobre el perro de presa canario que reflexionen un poquito y de antes que hacer esos vídeos, claro que ahora también se les vería el plumero, ¿no? Retirar esos vídeos que cuentan una serie de historias que no tienen nada que ver con la realidad del presa canario, pues y que hagan vídeos, que se documenten bien y que hagan las cosas bien hechas, que por eso no se les van a caer los anillos, como se suele decir en España, ¿no? Bien, entonces he visto un vídeo de un criador de Cane Corso. Y así se presenta, ¿no? De Perú concretamente. Y yo este vídeo le he estado dando yo vueltas. Lo hablo, no lo hablo, se me podrá acusar de que lo que yo intento es desprestigiar a un criador de Cane Corso. No, el Cane Corso para mí no es competencia para nada. Pero viendo yo el vídeo, y lo tengo anotado aquí, pero no lo voy a presentar, quién lo hace en Perú, y entonces cuando yo voy viendo los cachorros que están presentando allí, correteando por allí, presentándolos, y ya desde el primer momento me doy cuenta que aquello no son Cane Corsos. Esos perros son mestizos de perro de presa canario con Cane Corso. No es el tipo. Están más dentro del tipo del perro de presa canario, fíjense lo que les digo, que en el del Cane Corso. La capa bardina, la expresión, la forma de mirar, los rabos. Cane Corso tiene un rabo más grueso, tiene el pelo más brillante, más fino, azules, cremas, ¿no? Crema, leonadito, clarito, la cabeza más respingona, más cuboide, si quieren, ¿no? En la mayor parte de los casos, sin maseteros. Entonces, lo estuve mirando un rato, mirando y escuchando lo que estaban hablando. Y los venden microchipados. Pero voy a hablar de una cosa. El microchip, nosotros todos los perros los vendemos microchipados, porque además nos obliga la ley. Antes decía tatuados o con microchip, pero los veterinarios se salieron con la suya y los fabricantes de microchips. Ahora ya se nos obliga a ponerle microchip y el tatuaje no sirve. Bueno, ¿por qué? Porque, claro, a los veterinarios les interesa poner microchips. Entonces, no le ponen la antirrábica si no se le pone el microchip. Y no se le pone el microchip si no se pone la antirrábica. O sea, las farmacéuticas y los fabricantes de microchips, estos son mafias. Ya lo ven. Bien. Entonces, y el tatuaje no sirve. Nosotros teníamos nuestro tatuaje. Y seguimos poniéndole nuestro tatuaje. Pero ya no es válido. Ahora, sí le es válido al que nos compra un perro en la ingle derecha, con las tenazas Hauptner, con la pintura, la pasta que nosotros compramos de la casa Hauptner, pues le ponemos, y allí consta en la ingle derecha, a la altura de las tetillas, un poquito más afuera, donde haya poco pelo todavía, pues se le pone el número, y es de la A a la Z. Y luego volvemos otra vez, atrás y adelante. Bien, entonces, allí hablan del microchip, ¿no? Y le están poniendo el microchip, los papeles del microchip, el veterinario le pone el microchip, pero cuidadito. El microchip no es garantía de raza, de pureza racial. No garantiza. El microchip es que tiene, como los caballos, tienen hoy en día un chip en la tabla del cuello, ¿no? Entonces el perro, lo mismo, tiene un chip, un microchip, y luego tiene un detector, nosotros lo tenemos aquí, y le podemos mirar tanto al caballo como a los perros. Mira, aquí está el número, vale. Pero la cubrición no es eso. No se controlan las cubriciones. Allí no hay un testigo válido que pueda certificar que ese perro Cane Corso ha cubierto a esa perra Cane Corso con su microchip, su documentación. No hay nadie que lo compruebe. Y a la hora de cubrir la perra, queda
lo que el criador quiera plasmar en el registro, en los impresos que rellena para mandarlos a la Sociedad Canina de Chile, de Perú, de donde quiera que sea, de España. Pues bueno, tiene un formulario, lo tiene que rellenar, y luego los padres, los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, para la Sociedad Canina Española. Entonces ellos conceden el LOE, el libro de orígenes, en Perú, porque son sociedades caninas privadas que están asociadas a la FCI. Bien. Pero no hay quien pueda certificar, no se certifica la cubrición y el nacimiento de camada. Y no se hace el estudio genético. Nosotros los vendíamos hace muchos años hasta que desistimos. El código genético de nuestros reproductores estaba en la base de veterinaria de Madrid, en la Facultad de Veterinaria. Entonces nosotros, cuando una camada la queríamos inscribir, aparte de la inscripción, mandábamos en unos kits una extracción de sangre en cada uno de ellos, de cada cachorro, y con el nombre, y eso iba a la Facultad de Veterinaria. Entonces, cuando mandábamos un perro, ya iban con el código genético, y ahí podían comprobar que los progenitores eran los verdaderos, no inventados. Hasta que nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos? Porque se habían cambiado de domicilio algunos, habíamos hecho el desembolso nosotros, ¿no? Luego no lo valoraban, y ha llegado un momento, teníamos también, habían subido los precios en la Facultad Veterinaria, a veces se demoraban, y le dije yo a Valeria Riquini Fuster, la madre de Manuel Curtó Riquini Fuster, y de Valeria Riquini Fuster, mira, vamos a dejarlo. Y asunto terminado. Bien. Entonces, vamos a seguir como criamos, pero olvidémonos de esto y asunto terminado. Los mandamos con nuestro número de tatuaje en la ingle y asunto terminado. Bien. Entonces, estos canecorsos, yo sostengo, los que yo he estado viendo ahí en internet, sostengo que le han metido perro de presa canario, probablemente a un 50%. Hablan de cane corso, el padre, pero no se ve. Hablan del perro, ahí se ve una perra y los cachorros. Y que los cachorros los tienen con la madre, que habría que ver si esa es la madre. Porque una perra se le pueden poner allí a jugar, se le puede acostumbrar con unos cachorros que no son de ella, no los muerde, los respeta. Yo no digo que no sea, pero a lo mejor ni siquiera la madre lo es. Quizá, puede ser. Bien. Y el padre o el abuelo podría ser un mestizo de perro de presa canario. Porque la expresión de esos perros y la capa y el rabo, todo él, la cabeza, no es del cane corso. A una persona que no entiende, toda la presentación que se está haciendo ahí, que esa presentación es de cara al negocio, de cara a la venta, pues no, lo que se ve allí en esos perros no es cane corso. Luego de ahí yo me pasaba a criadores de cane corso, no quiero mencionar, en España y fuera de España, y digo, este es otro prototipo. Coinciden los distintos que crían cane corso y no se les nota más que el cane corso. Mejor, peor, el careto, lo que quiera que sea. Unos me gustarán más a mí que otros, pero son cane corso. Pero de este criador concretamente, yo me apostaría el valor de uno de esos cachorros, para no perderlo todo, claro, porque si no estoy en lo cierto, pues tendría que pagar la camada completa. Iba a decir el importe de la camada completa, pero vamos a dejarlo en el importe de un cachorro. Supongamos que un cachorro se vende en 2.000 euros o 2.000 dólares, pongamos, por ejemplo, o algo más o algo menos, no lo sé. Bien, yo estaría dispuesto, pero ¿cómo me lo demuestran? ¿De palabra? No, tendrían que demostrarlo. Se podría hacer. Extraer sangre de los cachorros, sangre del padre y la madre, y mandarla a comprobarlo. Hace un estudio genético y dice, son hijos de esas dos. Se podría hacer. Entonces, para lo que yo estoy planteando, estas personas, si ven que estoy hablando de ellos
porque yo estoy diciendo, estoy aportando algunos datos para que caigan en la cuenta, y los que ven también este vídeo y aquel vídeo caigan en la cuenta, pueden, ¿cómo se suele decir? Retarme. Pues vale, venga, yo pago el precio de un cachorro. Sí, estoy equivocado. Y en público diré, señores, perdonen, no estaba en lo cierto. Pido disculpas y pago el cachorro. Un cachorro, el precio de un cachorro, no quiero cachorro. Pero para eso tendrían que hacer un análisis de macho y la hembra, de los supuestos padres, con extracción de los hijos. ¿Cuántos fueron? 10. Me parece que hablan de 9 o 10. Bien. Sangre de los 10 y de los progenitores. Y ahí ya tienen la prueba para demostrarle a Manuel Curto de que yo estoy equivocado y que ellos no están vendiendo gato por liebre. Si me admiten el reto, acepto la apuesta. ¿Qué más les podría yo decir? Bueno, ya pienso que con esto hay suficiente vídeo. Un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.